Bueno, un saludo nuevamente a cada uno de mis hermanos que se pudieron conectar. Y bueno, como dijo Jacob, estoy temblando en este lugar. Hermano, quisiera compartir ¿me escuchan? Quisiera compartir una escritura. Los hermanos que han estado en, en Osorno, en el estudio, ya se ha hablado de este tema. Pueda decir algunas cosas que ya se han dicho en el estudio, pero quisiera en esta noche compartir la escritura en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Y vamos a anotar allí algunas cosas en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Vamos a leer los primeros 12 versículos, vamos a leerlos. No los voy a tomar todos, pero para que tengamos el contexto del estudio de hoy o del ministerio. Dice así con la ayuda del Señor, Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda injusticia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hasta aquí, esperando que el Señor bendiga y prospere su palabra. Amén. Esta porción que hemos leído termina con unas palabras muy preciosas, muy importantes. Dice allí que el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado, no de la doctrina de Bernabé y de Pablo, sino de la doctrina del Señor, de lo que el Señor había enseñado a sus apóstoles. Entonces la doctrina era del Señor. Pero hemos leído en los primeros versículos de la iglesia en Antioquía. Había en esa iglesia, como hemos leído, habían profetas, había maestros también allí en esa iglesia. Y nosotros podemos, hermanos, entender cómo el Señor, como dice allí en Efesios, capítulo 4, versículo 11, que la Biblia da algunos
algunas listas de dones que el Señor dio a la iglesia, como en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Allí el apóstol Pablo da una lista de dones que había en la iglesia de Roma. También ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, también habían dones allí en la iglesia a los corintios. Y también en Efesios, allí el apóstol Pablo dice allí en el capítulo 4 de Efesios, versículo 8, dice, por lo cual dice la escritura, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y no solamente dice el apóstol Pablo a los hombres aquí, sino que él sigue más adelante y él dice que él mismo constituyó en la iglesia a estos hombres y les dio dones. Versículo 10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el detalle ahí, el propósito y el fin para el cual el Señor, pues, Dios dio estos dones y puso a estos hombres en la iglesia. Y dice aquí, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Eran hombres que estaban instruidos en la palabra de Dios. Vemos que estos profetas, yo noté el concepto básico sin irme al griego, y simplemente es el hombre que habla en nombre y por inspiración de Dios. Maestro es la persona que es práctica en una materia y la maneja con desenvolvimiento, con desenvoltura. De manera que estaban estos profetas y maestros, hombres que estaban instruidos, hombres preparados por Dios, llamados por Dios y puestos en la iglesia. Pero estos que estaban allí en la iglesia de Antioquía, estos profetas y maestros, estaban allí ministrando, orando y ayunando. Estaban ministrando al Señor. Y aquí se da una lista, el Lucas da una lista y dice, nombra a Bernabé, nombra a Simón, el que se llamaba Níger, nombra a Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y termina con Saulo. Entre estos que estaban aquí, estaban los maestros y estaban también los profetas. Y eran tan instruidos y tan preparados por el Señor que el Espíritu Santo estaba allí en medio de la iglesia. Estaba reunidos con ellos allí. El Señor dijo, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y esta iglesia de Antioquía tenía algo en particular, y era que estaban congregados al nombre del Señor Jesucristo, pero también estaban sujetos o estaban sumisos, pues, al Señor, al Espíritu Santo. Vemos que dice allí, estos, ministrando estos al Señor, algo parecido a lo que nosotros estamos haciendo hoy en día, como un servicio sacerdotal. Nosotros orando a Dios, intercediendo por los hermanos, intercediendo por los enfermos, por los que no son salvos, por los presidentes, por los reyes, por nuestros familiares. Era un servicio que ellos estaban prestando al Señor. Esto ministrando al Señor. Y dice también, y ayunando. Era tal devoción y estaban tan ocupados en lo que ellos estaban haciendo para el Señor que aún la comida no era importante para ellos. Y sabemos que este ayuno en aquella época era una práctica para los judíos y estaba en la ley para ellos también y era común para ellos ayunar. Y no me voy a meter en ese tema de ayunar porque la verdad que el tema es muy complicado.
y es bastante extenso. Pero estos ayunaban, buscaban afligir su alma para poder así compenetrarse más en la oración y en el servicio al Señor. Pero dice allí, eh, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ahí estaban los profetas y escucharon la voz del Espíritu Santo que les dijo, apartadme a Bernabé para la obra a lo que los he llamado. Bernabé, en el capítulo 4, allí se nos muestra que él, se nos muestra pues que él es levita natural de Chipre, un hombre que escuchó el evangelio, se convirtió al Señor, vendió la heredad que tenía y la llevó a los pies de los apóstoles. Allí en Hechos capítulo 4, versículo 36. Y de Pablo, bueno, sabemos que Pablo es de la tribu de Benjamín. Él era de Tarso, como se refiere allí en Filipenses capítulo 3, versículo 5, y aquí mismo en Hechos capítulo 11, versículo 25, cuando Bernabé fue a Tarso a buscar a Pablo y lo trajo de vuelta, aquí 11:25 de Hechos. Pero ellos recibieron, los que estaban allí, los profetas, escucharon la voz del Espíritu Santo. Ahora, hermano, por la vía de la aplicación, uno puede entender que hoy en día nosotros no escuchamos directamente la voz de Dios, no escuchamos directamente la voz del Espíritu Santo, pero Él pone en el corazón, así como el querer y el hacer. Ahora, Juan dice en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, versículo 1, dice allí el apóstol Juan, perdón, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermano, cuál importante es para la iglesia cuando se reúne al nombre del Señor Jesucristo, orar, ministrar al Señor y así pues buscar la guía del Espíritu Santo. ¿Y cuál importante es, hermano? Cuando en una iglesia hay hombres que están preparados, están instruidos como estos dos hombres, que no eran novatos en la predicación del Evangelio, eran hombres conocedores de la palabra de Dios, conocedores de la ley. Pero ¿y cuán importante cuando en la iglesia hay hombres preparados a los cuales Dios ha llamado, Dios los ha escogido, perdón. El Señor los ha llamado y el Espíritu Santo los instruye para encomendarlos a una obra. Y nosotros, hermanos, como iglesia y los responsables de la iglesia, deben orar con fervor, fervientemente, con perseverancia, para que el Señor muestre en la iglesia quiénes son los que han de salir a la obra. Pero uno puede decir, oye, ¿y quiénes son los que pueden salir a la obra? Bueno, hermano, siempre cuando hay alguien que anhela algo, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, el que anhela obispado, buena obra desea. Bueno, a ese hermano se le ve entusiasmo, se le ve el servicio, el amor por las cosas del Señor, el amor por la predicación y el amor y la preocupación por el pecador, por el destino el cual aquel hombre que no tiene a Cristo va hacia la perdición. Y eso le mueve. Ahora, pero estos hombres, hermano, ahí estaban otros, pero dice el apóstol, dice el Espíritu Santo, nombra a Bernabé y nombra a Pablo. Ahora, ¿qué tenían estos hombres? Bueno, hermano, eran hombres llenos del Espíritu Santo. Como dije, eran instruidos en la palabra de Dios. Eran hombres de buen testimonio. Y qué bueno, hermano, cuando en la iglesia hay hombres así y que están dispuestos
a servir al Señor. Pero estamos orando, hermano, para que el Señor levante obreros en la mies. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. El apóstol Pablo cita allí en Romanos, y permítame ir allá a Romanos capítulo 9, capítulo 10, perdón, versículo 14, dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Y esta es la porción que quisiera resaltar. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Oh, hermano, ¿cuál importante es, hermano? ¿Hay algún destino importante? Tenemos en vista, tenemos en el corazón el lugar donde hay que ir a predicar, donde están aquellas almas que necesitan escuchar el evangelio, como el procónsul Sergio Pablo, como este hombre que quería escuchar el evangelio. Tenemos un lugar para enviar a alguien para que predique el evangelio. El Espíritu Santo está en medio de la iglesia y él dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Ahora, el versículo 5, hermanos, rápidamente. Dice ahí, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Y dice, tenían también a Juan como ayudante. Ahora, hermano, aquí hay algo muy importante. Y era la obediencia de Bernabé y del apóstol Pablo. Ellos fueron encomendados a una obra, a predicar el evangelio. Ahora, hermano, pero ¿qué hicieron cuando llegaron a Salamina? Ellos no se pusieron a turistear, no se pusieron a hacer nada diferente que fuese contrario al cual el Espíritu Santo o a lo que el Espíritu Santo lo había llamado. Dice allí, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga. Hermano, ¿y cuál importante es aprovechar el tiempo? Ahí en Hechos capítulo 9, versículo 20, después de la conversión de Saulo, cuando él se fue a los hermanos, que estuvo un tiempo ahí en Damasco, dice, y enseguida predicaba a Cristo. Y Pablo a los Efesios dice en el capítulo 5, versículo 16, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Pero ¿cómo debemos hacerlo, hermano? Efesios capítulo 6, versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, ellos llegaron a Salamina y dice, y anunciaban la palabra de Dios. ¿Y cuál importante es, hermano? Que no haya nada alrededor que nos obstaculice, que el mundo con su brillantez nos quite y nos quite de nuestra mente y de nuestro corazón el propósito para el cual el Señor lo ha llamado a usted y lo ha llamado a mí, que es predicar el evangelio. Hay hermanos que viajan de un lugar a otro. Y cuán importante es que cuando lleguen a aquel lugar, hermano, sea anunciar la palabra de Dios en las casas, en las iglesias, si es que hay, pero mayormente en las casas. Pablo llegaba a la sinagoga de los judíos, allí a predicar el evangelio. ¿Y cuán importante es eso, hermano? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, hermano. Ahora, versículo 5. Aquí en el mismo versículo 5 dice también que tenían a Juan de ayudante. Y uno puede pensar, hermano, oye, qué trabajo tan, vamos a decirlo así, tan descalificativo como algunos, muchos lo llaman, o sea, la palabra ayudante.
O sea, no soy anciano, no soy siervo del Señor, pero el Señor me ha dado a mí la oportunidad de ser ayudante, hermano. ¿Cuál privilegio es servir al Señor en cualquier esfera? Quizás el Señor no te ha a ti encomendado a la obra. Quizás no eres responsable de la iglesia, pero si el Señor te ha puesto como ayudante, hermano, debe darle gracias al Señor, porque en esa sencilla obra en la cual el Señor te ha puesto, Él te está viendo, hermano, porque lo importante es hacerlo de corazón. Ahí en Números capítulo 8, perdón, Números capítulo 11, versículo 28, allí se nos dice que Josué era ayudante de Moisés. Y vemos la historia desde que Josué salió de Egipto, acompañando a Moisés y al pueblo, hasta que Moisés fue llevado por Dios, enterrado por Dios, cuando él murió allá en el monte, en el Pisga. ¿Y qué pasó? Moisés puso las manos sobre él y le dio de su espíritu, de la autoridad. Moisés cumplió su servicio, ahora le tocaba el servicio a Josué, pero él era ayudante de Moisés. Ahora usted puede decir, oye, y este ayudante, porque este, el Señor dio dones a la iglesia y a unos y puso pro- eh, apóstoles, profetas, maestros, pastores, pero hermano, este, el don de ayudante o ayudante es un don de Dios, algo que también Dios ha dado a la iglesia. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, dice allí, y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profeta, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan. Y dice aquí mi hermano, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Pero también Dios ha dado este don a la iglesia, el de ayudar. Ahora, ese don que Dios ha dado de ayudar y que a algunos hermanos lo tienen, a veces menospreciado por otros hermanos. No, tú lo que eres un ayudante. Tú ayudas a tal persona, pero es un don de Dios. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 16 dice que a tales personas que ayudan y trabajan en la iglesia, es bueno estar sujeto a ellos. Dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Hermano, el ayudar no es cualquier cosa, hermano, es un don de Dios y lo repito nuevamente. Ahora, aquí vemos a Juan de ayudante. Más adelante vemos a Juan que se separa de la obra. Hay un altercado entre Pablo y Bernabé. Pablo toma a Silas y Bernabé toma a Marco y se va. Y se separan los dos. Pero más adelante, hermano, vemos al apóstol Pablo hablando de Marcos. Colosenses capítulo 4, versículo 10 y 11 dice allí, Aristarco, mi compañero de prisiones, hablando en las salutaciones finales, y dice, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuera vosotros recibirle, y Jesús llamado justo, y dice allí el apóstol Pablo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Hermano, cuán importante, Juan de ayudante, se lo llevaron, se separó, pero ahora vemos a Pablo diciéndole que Marcos, que antes había sido inútil, pero que ahora es útil en la obra del Señor, que ha dado mandamientos a la iglesia, pero que Pablo dice que es ayudante. Ahora en el versículo 6, que la hora avanza rápido, 5, 10, 15, dice allí el versículo 6, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos. Esa trayectoria o ese recorrido que ellos hicieron fue aproximadamente como de 170 kilómetros, desde Salamina hasta Pafos. Ellos atravesaron, dice allí, toda la isla. Y Pafos quedaba a
¿cómo se llama? Estaba al oeste de Chipre. 170 kilómetros, no sé cuánto es en hora, porque no se dice si iban a pie, si iban en mulas o en carretas, en las que tiempo que se usaban en aquel tiempo, pues, valga la redundancia, se usaban estos tipos de transporte, pero mayormente ellos iban a pie, hermano, y ellos atravesaron toda la isla. ¿Cuántas cosas tuvieron que pasar en ese trayecto? 3, 4 horas, 5 horas, no lo sé, hermano, si fueron más, si fueron menos, pero debieron haber pasado muchas cosas allí, pasar hambre, sed, molestia, pero eso nos recuerda, hermano, que la obra del Señor no es cualquier cosa, hermano. La obra del Señor, hermano, requiere esfuerzo. Cuando nosotros leemos allí en 2 Corintios capítulo 11, versículo 22, vamos a leerlo rápidamente. 2 Corintios capítulo 11, versículo 22, el apóstol Pablo allí nos enseña todo lo que él pasó o lo que había pasado durante su ministerio. Él dice allí, hablando de los que le refutaban su autoridad como apóstol, él dice, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, también yo, son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo, yo más en trabajo, más abundante, en azote sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Hermano, y eso requiere un esfuerzo. Y usted, hermano, hermana, ellos atravesaron la isla hasta Pafos. Era una distancia bastante larga. Yo he recorrido eh, aproximadamente 90 kilómetros y nos tardábamos como 2 horas caminando y es incómodo. Íbamos cuando estaba en el ejército, iba con pimpinas de gasolina, de combustible de gasoil para las máquinas que generaban luz. Entonces, eso cansa, hermano. En Romanos capítulo 15, versículos 19 y 20, el apóstol Pablo dice allí que todo, y él fue hasta allá, lo más lejos, dice allí con potencia, Romanos capítulo 15, versículo 19, 20, dice, y con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. El apóstol Pablo se esforzaba. Aquí vemos un esfuerzo, hermano. Atravesar toda esa isla, 170 kilómetros, para llegar a aquel lugar donde le iban a predicar a esas personas. Pero usted puede pensar y yo puedo pensar que eso es agotador. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de esto, hermano? En Isaías capítulo 40, versículo 29, dice que Dios, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. En el capítulo 41, versículo 10 dice allí, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano, Dios es el que nos ayuda. Él, con la potencia de su poder, con el Espíritu Santo, Él nos ayuda, Él nos anima.
Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58 dice, así que hermanos míos amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, ellos atravesaron esa isla, pero no iban a hacer en vano lo que ellos iban a hacer. Ellos iban a tener allí un triunfo, una victoria, allí a donde iban, pero mayormente iban a cumplir lo que se le había encomendado. Y usted podrá decir, hermano, al final, como dice el apóstol Pablo ahí a segunda de Timoteo capítulo 4, 7 y 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, eso merece un esfuerzo. No piense que el que quiera servir al Señor, todo va a ser, hermano, comodidad, donde usted va a llegar a un lugar y va a comer, va a tener que beber algo. Hermano, eso requiere un esfuerzo y el esfuerzo puede ser hasta el ayuno. Hermano, ¿y sabe qué pasó? Atravesaron todas esas islas. ¿Y cuántos creyeron? ¿Cuántos creyeron allí donde llegaron ellos a predicar el evangelio? Aquí la Biblia solamente revela que uno. Habían dos personas, el procónsul Sergio Pablo y estaba también este hombre Elimas, que era un mago, era judío, falso profeta, era un engañador. Bar Jesús se llamaba, que quiere decir hijo de Jesús, pero también se llamaba Elimas porque así se traducía su nombre. Pero cuando vemos más adelante, aquí Lucas dice, pero Pablo, que también, Saulo, que también es Pablo, un hombre que perseguía a la iglesia, que asolaba a la iglesia, pero que ahora era una nueva criatura en Cristo. Ahora era una nueva persona, enviado por Dios a predicar el evangelio, pero con humildad. Saulo, que también es Pablo. Pablo quiere decir pequeño. Saulo quiere decir pedido. Y este hombre fue pedido para llevar el mensaje de salvación a este hombre. Pero Elimas resistió al Espíritu Santo. Él también escuchó, pero en vez de arrepentirse, de desear escuchar la palabra de Dios, quiso más bien apartar de la fe a este hombre, Sergio Pablo, que al final dice allí que él se convirtió al Señor. Hermano, me pasé de la hora, me disculpan. Que el Señor nos ayude, hermano, a que nosotros podamos servir al Señor como Él quiere, ser obediente a Él, escuchar su palabra, hermano, y aprovechar el tiempo en la predicación, aprovechar todo lo que Él nos ha mandado a obedecer, y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el apóstol Pablo también le dijo a Timoteo que dice allí, te encarezco y que predicara pues la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye a tiempo y fuera de tiempo. Que el Señor nos ayude, hermano, a poder hacer conforme a la voluntad de Dios. Que Él bendiga su palabra.